Bueno, estamos aquí otra vez con don Rodrigo González Prieto, que ya es un hombre muy popular en los mundos de YouTube por sus conocimientos en filosofía espírita, aparte de su capacidad musical. Y entonces hoy vamos a hacer un vídeo que es uno de esos vídeos, Rodrigo, que se hacen por petición de nuestros seguidores, ¿verdad? Sí, sí. Eso es. Entonces, el vídeo de hoy, ¿en qué va a versar el vídeo de hoy? A ver, Bueno, hacen dos preguntas, una que es el destino ¿el destino? y otra que es el libre albedrío. El libre albedrío. Muy bien. Pues venga, adelante, Rodrigo, venga. Entonces, bueno, pues el encabezamiento es la planificación de la vida. La planificación de la vida. Sí, Desde el mundo espiritual, se sobreentiende. claro. Cuando el hombre llega a la tierra, viene con una planificación creada por los espíritus directores de estos trabajos. Ujú. En esa programación le dicen al espíritu por todo aquello que le va a tocar pasar. Fíjate. Ujú. Ello está condicionado por las deudas espirituales contraídas y sobre todo por todo lo que tenemos que aprender para mejorar nuestro estado evolutivo. Por ejemplo, si yo he hecho pasar hambre a las personas en vidas anteriores, Ujú. cuando venga de nuevo a la tierra, tendré que pasar por lo mismo que yo hice. O sea, que se hace pasar al encarnado por lo que él hizo pasar a otros en vidas anteriores, ¿no, Claro, Rodrigo? Pero en general. si En no, general, eso, sí, todo. siempre, Todo. Es decir, el que hizo siempre, pasar pobreza es pobre, el que hizo pasar hambre pasa hambre, exactamente. el que maltrató es maltratado, etcétera, etcétera, ¿no, Rodrigo? Hay muchas personas, Ujú. desgraciadamente, que vemos que están en los contenedores de la basura para Sí. poder comer algo, ¿no? Ujú. Bueno, pues esos es porque tienen esas deudas. O pobres de la calle que están pidiendo entre cartones, ¿no? Pues Por lo ejemplo, mismo, sí, lo claro, mismo. claro. Vamos a ver, todas las situaciones de la vida Ujú. no son, ya lo hemos dicho muchas veces, no Ujú. son ninguna casual. Es decir, pero todas las situaciones de la vida, Rodrigo, tanto las muy importantes que puede creer la gente como en los pequeños detalles, ¿verdad? Es decir, todo en general. Sí, sí, claro. Por otra parte, decimos, el que tiene mucho dinero, pues es Ujú. porque Dios le ha facilitado Ujú. y le ha querido más que a los demás. Pues no, No, no es es la prueba así. de la riqueza, ¿no, Rodrigo? Efectivamente, eso es una prueba Ujú. por la que tiene que pasar el rico, Ujú. el que tiene mucho dinero o muchas propiedades. Es una prueba por la que tiene que pasar. Porque tiene mucho karma también, ¿no? Perdona, porque si no hace un buen uso de ello, Sí. le va a tocar pasarlo muy mal. Claro, pero esas personas que tienen la prueba de la riqueza es porque en el fondo vienen con muchas deudas y se les da la oportunidad de poder saldar esas deudas a gran escala, ¿no? Sí, sí. Con el mucho dinero, ¿no, Rodrigo? Pues te digo una cosa. Dime una cosa, a ver, Ahora que ¿qué? me picas. Esto es Sí. igual que los políticos. ¿Anda? ¿Y por qué? Los políticos se les da la oportunidad de mandar sobre la sociedad para que lo hagan bien. Si no lo hacen bien, allá ellos. Claro, es deuda espiritual, ¿no? Allá ellos. Ellos van a Ah, tener que pasar luego por situaciones muy complicadas. muy penosas. Venga, continuamos, Bueno, Rodrigo. esto se llama determinismo, Determinismo. por lo que tienes que pasar. Vamos a Ujú. ver. Ahora bien, si en la vida actual mi comportamiento es en extremo generoso, cambiando mi comportamiento, ayudando a las personas a hacerles la vida más fácil, Ujú. demostrando lo contrario de lo que antes fui, estas circunstancias que debería Ujú. pasar casi con toda seguridad se suavizarían Ujú. mi padecimiento. El problema es precisamente que el hombre no lo sabe. Ujú. Muchas veces tenemos problemas y no sabemos por qué ni a qué obedecen. Es la ley de causa y Ujú. efecto, que tantas veces ya hemos hablado de ella. Esta ley divina se cumple siempre, Ujú. sin excepciones, se cumple Ujú. siempre. A veces, delitos cometidos en vidas anteriores se vienen a pagar en siglos después. Fíjate. Siglos después. Sí, sí, Impresionante. Ujú. sí, a veces, no siempre. A veces es instantáneo, prácticamente, ¿no, Claro, Rodrigo? sí. Ujú. Algunas veces nos preguntamos, Ujú. ¿por qué personas que aparentemente son buenas tienen que pasar por situaciones difíciles?
Ello casi siempre es debido a deudas que nuestra alma tiene contraídas de otras épocas. También puede suceder que en la programación de la vida el espíritu, o sea, la persona, haya pedido venir así con el fin de progresar más rápido. O sea, hay espíritus que, como el progreso y la evolución de la vida es necesaria, es imprescindible. Y es un imperativo. Hay algunos, sí, es un imperativo. Hay algunos que piden venir para padecer y a través del sufrimiento evolucionar más a prisa. O sea, tener una sobrecarga para mejorar más rápidamente, ¿no, Sí, Rodrigo? evolucionar más a prisa. Sí. Debemos pensar que la evolución del hombre es un imperativo de la ley de Dios. En la planificación de la vida también se establece el tiempo que la persona deberá estar en la tierra. Este plazo será fijo, salvo algunas circunstancias que podrán darse. Así pues, la duración de la vida puede ser modificada, ampliada o acortada, dependiendo del criterio que tengan los espíritus directores de estos temas. Hablaremos ahora del libre albedrío. El libre albedrío. Sí, venga. El libre albedrío. El libre albedrío es una ley divina que Dios nos ha dado para que el hombre actúe con libertad. Pero también nos ha dado la capacidad de entender y de distinguir entre el bien y el mal. Es decir, que entonces ese libre albedrío tiene un compromiso moral, tiene unas consecuencias, una responsabilidad. Sin duda alguna. Claro. Sin duda alguna. Y ahora diremos el porqué. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero también nos ha dado la capacidad, como decíamos anteriormente, sí, de entender y de distinguir entre el bien y el mal. En la conciencia del hombre está instalado el sentimiento del bien y del mal. O sea que en nuestra conciencia ya tenemos ese sentimiento de distinción entre el bien y el mal. Vamos a ver. Por esta razón, cuando obramos bien, nuestro estado general de sentimiento está tranquilo y agradable. Sobre todo la conciencia, ¿no? No hay cargo de conciencia, estamos tranquilos. Es que el sentimiento sale de la conciencia. Exactamente. O sea que vamos a ver. Si por nuestra voluntad actuamos mal haciendo daño a otras personas, enseguida aparecerá un sentimiento de culpa. Salvo, como ya hemos hablado en alguna ocasión, aquellos que tienen el alma anestesiada. O sea, los psicópatas, ¿no, Rodrigo? Sí, algunos no tienen sentimientos de culpa porque el alma... La tienen dormida. La tienen, sí, efectivamente. Insensible, ¿no? Anestesiada. Sí. Por eso decimos que nos hará sentir un sentimiento desagradable y acusatorio. La diferencia que existe entre el animal y el hombre es precisamente el grado de responsabilidad. Nuestra capacidad de entendernos lleva a ser responsables de nuestros actos. En cambio, a los animales no se les exige esa responsabilidad, porque obran en función de sus necesidades instintivas y no del entendimiento, pues ellos no tienen lo que llamamos moral. Claro, el animal funciona siempre para preservar su vida en todos los aspectos, no solamente en el alimento, sino en el sexo. En todo, o sea, los instintos de la especie. Sí, ellos solamente obran de acuerdo con los instintos. Claro. No tienen esa capacidad moral como nosotros, porque su alma todavía no es entera, es un principio. Un principio de espíritu, no está desarrollada al 100%, claro, ¿no, Rodrigo? Claro. Eso es. Pues ellos, como decíamos anteriormente, no tienen lo que llamamos moral. El hombre sí la tiene, y por esta razón
es responsable de sus actos y como consecuencia Hay karma. tendrá que responder ante las leyes que Dios ha creado. Si los actos son buenos, que eso también se da, afortunadamente, pues va a tener su recompensa. Bastante, sí, su recompensa y bastante felicidad. Si por el contrario los actos son malos, que desgraciadamente es lo general. Es lo que más abunda, ¿no, Rodrigo? Sí, es lo que más abunda. Los pecadores de la pradera, los impíos, pues que se dice. Va a tener que pasar por circunstancias muy difíciles. Y eso lo sabemos nosotros que hablamos con el mundo espiritual. Por eso es necesario decir todas estas cosas. El que quiera entenderlas y el que quiera aplicarlas, sí, que lo haga, que le vendrá bien. Y el que no quiera aplicarlas porque no las entiende o porque no quiere entenderlas. O porque no le da la gana. Pues sí, lo que yo También, estoy diciendo. claro. Porque no las entiende o porque no quiere entenderlas, pues allá él. Ya sabrá lo que le va a tocar. Ahora no lo sabe. Pero cuando pase al otro lado de la vida... Ahora no lo sabe hasta cierto punto también. Porque como dice Juana de Ángelis, morirás tal y como vivas. Es decir, la desencarnación, las cualidades de la desencarnación serán tal como has vivido, ¿no, Rodrigo? Así es. Por eso hay muertes muy traumáticas. Espiritualmente hablando. No, o físicamente hablando. Físicamente hablando. Pero que luego espiritualmente también lo son. Y espiritualmente también, sí. Pero será siempre peor cuando una persona ha tenido una muy mala vida la desencarnación que la propia muerte, ¿no, Rodrigo? ¿Cómo lo ves eso? Es decir, alguien muere de una enfermedad terrible porque ha sido muy mala persona, pero luego la desencarnación, con toda seguridad, será peor, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Yo he presenciado alguna muerte que, debido a los comportamientos de la persona que estaba en el trance, pues han venido los espíritus a buscarle para hacérselo pasar mal. Joder, fíjate. Han venido para ajustar cuentas. Bueno, yo no quiero meterme ahora en más tinglados, pero podría decirte que cuando tenemos deudas con otros que están en el mundo espiritual, lo más normal ¿Es que te estén esperando? Es que te estén esperando para ajustarte las cuentas. Bueno, pues entonces, Rodrigo, a personas como los nazis que mataron a miles de personas, o los comunistas o los gulag, entonces a esa gente, ¿quiénes les esperaban? ¿Cuántos espíritus les esperaban? Bueno, claro. ¿Y todos quieren su porción de venganza? Todos. ¿Todos? Todos, pues entonces es Vamos horrible. A ver, o sea, ahí se establece... Es esperpéntico. Ahí se establece una dicotomía, digamos, un criterio. Vamos a ver. Si yo te hago daño a ti, y yo estoy en la tierra y tú ya has pasado al mundo espiritual, Dios te permite que te tomes para ajustar las cuentas. Ahora bien, en ti está, y en tu conciencia está la posibilidad de decir, tú te comportaste muy mal conmigo, yo no te voy a pedir ninguna cuenta. Prefiero perdonarte, y eso, claro, amigo mío, eso es una virtud. Hombre, pero eso es una de las predicaciones de Jesús de Nazaret. Claro, pero Jesús es muy elevado, Rodrigo. Eso sí, pero... Muy evolucionado. Bueno, pues hay algunos que lo hacen, ¿eh? Desgraciadamente no muchos, pocos. Bueno, yo vi un caso, Rodrigo, que a mí me pareció impresionante. Lo vi también en YouTube. Un juicio en Estados Unidos en el que estaba el asesino del hijo de una familia. Sí. Todos eran de color, no era gente negra. Que bueno, esto es lo de menos, evidentemente, pero bueno, por si la gente lo quiere buscar en YouTube. Y entonces el padre, en el propio juicio, el padre le dio un abrazo al asesino y le dijo que le perdonaba. Al asesino de su hijo. O sea, alucinante. O sea, yo creo que hay muy pocas personas en el mundo que sean capaces de hacer eso. Bueno, todo esto está en función de la evolución del individuo. Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo y perdónale. Y perdónale sus faltas. El individuo que es capaz de hacer eso es porque ya está muy evolucionado. ¿Comprendes? Está muy evolucionado y precisamente por esa razón tiene ese acto de compasión. Claro.
para con el otro. Porque es que además, efectivamente, el individuo que se comporta mal tiene que pasar luego por la justicia divina. Y ahí no hay perdón. Las faltas, las deudas espirituales se pagan siempre. Bueno, pero no hay perdón en el sentido de que no te van a regalar, digamos, se pagan siempre. Una vida mejor si no te la mereces, claro. Perdona, se pagan siempre. Dios siempre te da una oportunidad. Pero realmente, Rodrigo... Pero tienes que pagar las deudas. Claro, pero quien te castiga no es Dios. Eres tú mismo quien te estás castigando. Naturalmente, porque Dios ha creado unas leyes. Claro, pero cuidado con esto, porque si dice 1.000.000 de veces, infinidad de veces, ¡ay, Dios que me ha castigado por mis malos comportamientos! No, eres tú quien te estás castigando a través de las leyes del Creador por no cumplir lo que tienes que hacer. Claro, sí, pero es que esto no queda nada claro. Porque la gente cree que cuando tiene una desgracia es por un castigo de Dios. Y Dios no castiga. Dios pone las reglas del juego. Luego eres tú el que eres consecuente contigo mismo por no haber cumplido las reglas de Dios. Dios no castiga, pero... Las leyes de Dios, ¿no, Rodrigo? Efectivamente, Dios no castiga. Ahora bien, si tú te sales fuera de las leyes que Él ha creado, entonces tendrás que rectificar. Claro. Lo que yo te decía anteriormente es que Dios siempre nos da una oportunidad. Bueno, 1.000.000.000 de oportunidades, ¿no, Rodrigo? Siempre una oportunidad. Siempre una, otra. ¿Infinitas oportunidades? Infinitas oportunidades, hasta que tú cambies tu forma de ser y de sentir. Claro. Entonces, claro, porque es que si no fuera así, nadie evolucionaríamos. Es curioso el sistema, ¿eh, Rodrigo? Nadie evolucionaría, ¿comprendes? Sí. O sea... no hay ningún espíritu creado por Dios que haya sido perfecto desde que le creó. Dios ha creado al hombre simple e ignorante, porque a través del tiempo vaya adquiriendo conocimientos y bondad. Claro. Podemos decir, Rodrigo, que la máxima expresión del amor de Dios es las infinitas oportunidades que nos da para aprender. Esa infinita paciencia, podríamos decir que es el infinito amor que Dios nos tiene. Vamos a ver, claro, Dios tiene una infinita paciencia, como tú dices. Sí. Claro, ¿cómo no la va a tener? Sabiendo los defectos que las personas tenemos. Claro. Siempre nos tiene... Vamos a ver, la vida es eterna. Y entonces, si no cambiamos en un siglo o en una vida, cambiaremos en la otra. Pero siempre un poco, ¿eh? Siempre muy poquito, ¿no? Nunca se pasa de ser una persona malvada a una persona angelical. Pero sí, eso es cierto, pero también es verdad, Rodrigo, que hay casos, digamos, de avances espectaculares, ¿no? En una propia vida, ¿no? Bueno. Es decir, de avances increíbles de gente que está muy mal y de repente han tenido como una especie como de no sé, como despertar de conciencia a lo grande. Sí. Y una llamada, como se suele decir, del mundo espiritual o de Dios. No es normal. No es normal, pero ocurre, ¿no? No es normal, pero ten en cuenta que cuando estamos en la tierra y en el otro lado lo mismo, tenemos nuestro ángel de la guarda que nos aconseja. Nos aconseja, esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Sí. Nos aconseja y nos protege. Porque cuando tenemos una idea que va en contra de las leyes de Dios, te dicen, eso no lo hagas. Eso no lo hagas. ¿Qué es pupa? Porque si lo haces, vas a caer en una falta. No lo hagas. ¿Y cómo lo dicen? Porque ahí es donde está el problema. ¿Cómo lo dicen? No te lo dicen con palabras, aunque en algunas veces sí. Espera. Con algunas veces sí. ¿Y eso cómo es, Rodrigo? Espera un momento. Porque esto es muy interesante. En algunas ocasiones sí. Esto es muy potente, sí. Yo te digo, ¿cómo lo dicen? Pues creándote un peso en el estómago y en la zona del pecho que no puedes aguantar. ¿Comprendes? Te dicen, no lo hagas. Y te lo dicen así. Te lo dicen así. ¿Y cuándo es con voz? ¿Cómo es? Y en alguna ocasión yo he tenido un amigo que en sus principios, allá cuando era un adolescente, pues por lo que se ve, no andaba con buenas compañías. Y llegó un momento en que le dijeron al oído, deja ese que no te interesa. O sea, eran unas voces que se oían dentro de su cabeza. Exactamente. Fíjate. Bueno, yo creo que ya hemos hablado por hoy demasiado. Pues sí, casi 20 minutos de vídeo, Rodrigo. Joder. Pues muy bien. Bueno, pues nada, hemos hablado con don Rodrigo González Prieto, que como podéis ver es un experto en filosofía espírita.
Bueno, Rodrigo, pues hasta el próximo vídeo, ¿no? Bueno, Claro que sí. espero que sí. Que nos sigan llamando y nos sigan haciendo preguntas. Y esto Claro, dará motivos para hacer vídeos también. claro, que la gente siga dejando mensajes, que le den a campanilla para las notificaciones y que se suscriban al canal, ¿no, Rodrigo? Para poder seguirte. Claro. Bueno, yo que se suscriban o no, eso a mí, allá ellos, ¿no? Yo no tengo ningún interés en... Bueno, pero es importante porque así el canal crece, Rodrigo. No, no, Claro. yo no tengo especialmente ningún interés Sí. porque nosotros no nos llevamos nada. O sea que... No, sí, esto se hace sin ánimo de lucro, pero cuanta más gente nos siga, mejor, porque más se van a ver los vídeos con el fin, no de que de dinero, sino con el fin de que la gente se entere de todo esto. El fin Justifica los fundamental medios. y Sí. prioritario de todo esto Mm. es decirle a la gente muchas cosas de las que no sabe para que su evolución sea más fácil, para que pongan interés en sus comportamientos. Muy bien. Porque todo pensamiento y todo comportamiento siempre tiene sus repercusiones. Si los comportamientos y los pensamientos son buenos, pues va a tener buenas repercusiones. Pero si es lo contrario, ya sabemos que va a ser malo. Muy bien, Rodrigo. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Hala.